¿Alguna vez se han puesto a pensar en el agua? El agua está presente en la vida de todo el planeta. La usamos para beber, asearnos, limpiar, regar, incluso para transportarnos. Pero también la utilizan los animales y las plantas. Sin el agua, la vida que hoy conocemos no sería posible. El agua en su estado más puro no tiene sabor, olor ni color, y en la naturaleza la podemos encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseosa. Nuestro planeta Tierra bien podría llamarse planeta agua, porque el 70% de nuestro planeta está ocupado por agua y solo el 30% por tierra. Hay más del doble de agua que de tierra. Pero entonces, ¿por qué es importante cuidar el agua? Por la simple razón de que todo el agua que hay en el mundo solo se puede utilizar el agua dulce, que pertenece al 3% del total. De todo el agua que es utilizada para la vida cotidiana, el 70% se usa para la agricultura y la ganadería, el 20% de las industrias y solo el 10% la usamos en nuestras casas. Por eso se dice que el agua es limitada y es importante usarla responsablemente. El comportamiento intracelular se encuentra el líquido en el interior de las células y es el comportamiento más grande, y se supone que está entre el 30 y el 40% del peso corporal o del 50 al 70% del agua corporal total. El comportamiento extracelular es el plasma, que es el que compone el 4% del peso corporal y es el componente de la sangre que no tiene células. El líquido intersticial actúa como un comportamiento amortiguador entre el plasma y el líquido intracelular, y este está entre las células y el plasma sanguíneo, y va del 15 al 20% del peso corporal total. El agua ligada al hueso y tejido conectivo compone el 9% del peso corporal o del 15% del total del agua corporal, y esta se encuentra parcialmente secuestrada entre la matriz mineralizada del colágeno y es prácticamente inaccesible. Y el líquido transcelular está formado por secreciones digestivas como el líquido intraocular, el cefalorraquídeo, el pleural, el pericárdico, el peritoneal, el seminal y el sinovial. Los riñones son capaces de producir la orina concentrada o más diluida que en el plasma. La formación de la orina hipoosmótica es la diluida y la hiperosmótica es la concentrada. Dependiendo de la ausencia o la presencia de la hormona antidiurética en su función, es la permeabilidad del agua en las células epiteliales. Las aguas envasadas se designan a aquellas aguas de origen subterráneo o procedentes de un abastecimiento público, comercializándose envasada en botellas u otros contenedores. Y de esto se pueden distinguir 3 tipos de aguas envasadas. Primero tenemos las aguas minerales naturales, segundo, las aguas de manantial y tercero, las aguas potables preparadas. Las aguas minerales naturales son de origen subterráneo, bacteriológicamente son sanas, con una composición constante de minerales y con propiedades beneficiosas para la salud. Las aguas de manantial son aguas potables de origen subterráneo, también bacteriológicamente sanas, pero a diferencia de las minerales naturales, estas no tienen efecto sobre la salud. Las aguas potables preparadas son aguas que han sido sometidas a tratamientos físico-químicos con objeto de que cumplan las exigencias sanitarias para su consumo. En primer lugar, es importante recordar que el agua es el principal elemento constituyente del cuerpo humano.
El agua representa alrededor del 60% del peso de los seres humanos adultos. La mayor parte de los órganos, como así también de los tejidos del cuerpo, está compuesto por un 70% de agua. Siempre que hablamos de nutrición, buscamos acudir a una dieta para nuestras necesidades específicas, o incluso cuando solo buscamos revitalizar nuestro cuerpo y sentirnos un poco mejor. Hay un elemento que no puede faltar jamás, que es el agua. El agua es un recurso natural esencial para la vida. Es el principal componente de nuestro organismo, así como el de la mayoría de los organismos vivos, e influye en diversas funciones y reacciones orgánicas, contribuyendo a mantener el equilibrio vital. El agua es fundamental en el organismo de los seres humanos debido a que cumple una importante serie de funciones en los micro y macroprocesos, ya sean bioquímicos y fisiológicos. ¿Sabías que el cerebro humano es 75% agua, los huesos son 25% y la sangre es mayor por 83% de agua? La pérdida de agua se debe por cualquier actividad diaria, ya sea por hacer ejercicio a causa del calor, por la transpiración, por la orina y incluso por la respiración. Se dice que por cada vez que orinamos se pierde aproximadamente una taza de agua. Agua embotellada versus agua de grifo. ¿Cuál es mejor? El agua del grifo puede ser perfectamente potable y tener más restos de residuos o de ciertos minerales que el agua embotellada. Esto se produce porque el agua del grifo no está exclusivamente pensada para beber y por lo tanto los controles que debe pasar no son tan específicos. De hecho, se ha encontrado casi el mismo porcentaje de agua embotellada contaminada que de agua de grifo contaminada. Y cuando decimos contaminada no nos referimos a que no sea potable, sino que en la mezcla haya podido introducirse excesos de determinados minerales. ¿Sabías que más de 1.100 millones de personas a nivel mundial carecen de acceso al agua potable? El sabor es quizás uno de los factores que hacen que prefiramos el agua embotellada. Esa sensación de sequedad de garganta o el hecho de que no sepa a cloro no es nada agradable. Y por eso en muchos casos hay quien desiste de intentarlo y se compra el agua embotellada. Se denomina agua potable o agua para consumo humano al agua que puede ser consumida sin restricción debido al proceso de purificación por el que atraviesa. El agua de consumo puede considerarse de buena calidad cuando es salubre y limpia, es decir, que esté libre de microorganismos patógenos y contaminantes. Su calidad está íntimamente relacionada con el nivel de vida y con el nivel sanitario de un país. Las administraciones públicas sanitarias deben cumplir estos 5 objetivos fundamentales para el abastecimiento del agua: garantizar su cantidad y salubridad, establecer un control periódico de la misma, tratarla de forma adecuada y permanente, mantener sus niveles de calidad, informar al consumidor de manera continuada. ¿Sabías que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua? Los refrescos forman hoy un conjunto de productos numerosos cuyo consumo ha experimentado un fuerte crecimiento en el mundo. En los países desarrollados existe en la actualidad una fuerte tendencia a la utilización de otras bebidas para calmar la sed. La sacarosa, glucosa y fructosa son los principales azúcares presentes en estas bebidas. La proporción de cada uno de ellos varía según la marca y la clase de refresco. La eliminación total o parcial de los azúcares naturales y su sustitución por edulcorantes sintéticos no calóricos es el método empleado para conseguir un aporte de energía reducidos en estos refrescos. Los edulcorantes de síntesis, por sus características químicas, tienen una gran capacidad de endulzar.